Buenos días para todos. Quisiera hablar de la iglesia y su misión. Y la iglesia somos nosotros. No ese local que está ahí sobre Cacique Lambarella, Carevalija, que muy pronto vamos a dejar. Tenemos ya el lugar donde tenemos que ir, ¿no? Entonces, y la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno es iglesia. Y ese grupo de personas llamadas iglesias forma el CFA. El CFA Grande, el CFA Lambaré, Villa Elisa. Entonces, si cada uno de nosotros somos la iglesia, entonces la iglesia es un ser vivo. Porque nosotros, si somos la iglesia, somos seres vivos, pensantes. Un organismo vivo cuya cabeza es Cristo Jesús y nosotros somos el cuerpo, lo dice la palabra. ¿Para qué es eso? Para que cada hijo de Dios pueda desarrollarse siendo luz y sal de la tierra. La iglesia debe ser y es el lugar de refugio donde se nos enseña a cumplir la gran comisión de Jesús. Nos dejó a cada uno de nosotros, iglesias, hacer la gran comisión. Y hay dos textos muy importantes que les voy a leer, que está en nuestro manual de estudios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Nuestra misión como iglesia, ya sabemos que somos nosotros, es honrar a Dios al ser utilizado por Dios para traer personas de muerte a vida eterna. ¿Qué queremos ser como iglesia? Una comunidad de discípulos haciendo más discípulos. Esa es nuestra visión como iglesia, centro familiar de adoración. ¿Qué queremos hacer? O sea, ¿cuál es nuestro propósito como iglesia personal? Empiezo con adoración. Tu comunión con Dios permanente, cada día. Tu adoración en tu lugar secreto, en la cual hablas con Papá Dios. Y Él te guía día a día. En tu adoración, no debemos olvidar que de ahí empezamos. A veces decimos, yo ya sé todo, ya. No. Todo empieza en tu lugar secreto. No lo olvides. Después viene la evangelización. Salimos a la calle. No estoy diciendo salir a la calle a predicar, no. Salimos a la calle, al salir de tu casa, puedes encontrarte con el vecino, con la vecina, en tu trabajo, en el asiento, sentado al lado de alguna persona, en el micro, en el ómnibus, en tu trabajo. Hablar de Dios, hablarle de Cristo y lo que hace con nosotros, cómo nos cambia. Eso es evangelización. A veces la gente se asusta cuando dice hay que evangelizar y todo el mundo se pone atrás porque no entendemos. Hoy entendemos y además somos líderes,
Por eso estamos en esta escuela de formación de líderes. Después viene tu comunión. Por eso puse adoración al principio, porque la comunión de la que estoy hablando es tu comunión con tu congregación. Y tu congregación son otras iglesias, otras personas. Debemos estar unidos en esa congregación. Tenemos una línea de visión que cumplir. Esa es nuestra iglesia, esa es la comunión. No podemos ir a entrar con nuestras opiniones personales o lo que aprendimos por internet, por Google, por todas esas cosas. Tenemos que aprender cuál es nuestra visión como iglesia. Y esa comunión tiene que haber, porque si no, no podemos ser iglesia, porque hay división. Cuando hay división en un cuerpo, es como el cáncer. Es así. Entonces la comunión con la congregación es lo que debemos hacer. Y después, en la comunión, como hoy estamos haciendo, aprendemos las verdades fundamentales, la que nos guía a nosotros como iglesia. Porque hay otras vertientes, y no voy a decir falsa, porque solo Dios sabe cómo son esas personas. Está nuestra prima hermana, la Iglesia Católica, están los adventistas, están los del tercer día, cuarto día, y bueno, entonces nosotros aprendemos lo que es las verdades fundamentales de nuestra iglesia, que son 18. Esta es la número 10. ¿Y para qué estamos aquí? Para discipular. Ustedes son discípulos y tienen que tener sus discípulos. Y esos discípulos suyos deben tener otros discípulos. Es la gran comisión. Y hacer discípulos. Y es una orden. Y el último es el servicio. El servicio de amor hacia tus hermanos. No desechar a las personas que se llegan junto a ti. Y también el servicio, el cuidar a los niños, a los ancianos. Es un servicio de amor. Y dice la palabra, y si este versículo entendiéramos en su real significado, estos versículos para nosotros, iglesia, es una maravilla. Está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, y dice así: acercándoos a Él, a Cristo Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, está hablando de nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es nuestra piedra viva en la cual nosotros estamos. Nosotros estamos dentro de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros también somos esas piedras vivas. Acuérdense de que Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de esa cabeza, somos el cuerpo. Edificados como casas, dice esta palabra, para hacer sacrificios espirituales.
Y repito lo que ya leí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para aclarar, el sacerdocio en el Antiguo Testamento estaba restringido a una minoría. ¿Se acuerdan de Aarón, verdad? Su familia, sus hijos. Era una minoría selecta, por supuesto, escogida por Dios, para ofrecer a Dios sacrificios a favor de su pueblo y hablar directamente con Dios. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Una vez al año entraba el sacerdote a hablar con Jehová. Ahora, con Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, por medio de Él, hemos sido constituidos sacerdotes al servicio de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a eso tenemos acceso directo con Dios por medio de Jesucristo, piedras vivas en Cristo, y tenemos ese acceso directo con Dios. Pero tenemos la obligación de llevar una vida santa, lo que hablamos la vez pasada, santificación. Vivir en obediencia a Dios y no adaptarse al mundo. No se puede servir a dos señores, a Dios y al mundo. Solo a Dios, y vivir en el mundo sin pecado, tratando de corregir de a poco esos pecados en que caemos y cada noche pedir perdón de todo lo que hacemos en ese día. Ofrecer el cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Todo sacrificio en el Antiguo Testamento que se llevaba en el altar eran los corderos, los animales, y se lo degollaba, se lo mataba y salpicaba con la sangre. Por supuesto no vamos a ir nosotros a ser sacrificados, ¿verdad? Pero sacrificamos, ¿qué es lo que sacrificamos? Matamos al viejo hombre. Entonces somos sacrificios vivos, como sacrificio vivo, dice, a Dios. Ofrecemos nuestro cuerpo, nuestras limitaciones, todo ese yaboray que existe en tu corazón, le ofreces a Dios. No vayas a ocultar, Él lo sabe, ya lo sabe Él. Solamente está esperando que tú le ofrezcas como un sacrificio vivo para que Él lo mate a ese pecado que está en ti. Orar unos por los otros. Es lo que hacemos en nuestras células de oración. Al menos en la mía, todos los días oramos unos por otros, los componentes de las células. Una vez Pedro 2.9 dice, nación santa, apartados del mundo para Dios por completo, apartados del mundo para Dios por completo, para proclamar ese evangelio de salvación. Yo ya fui salvo y debo salvar a otras almas. En la otra hoja dice la naturaleza de la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo su cabeza, donde Dios habita en nosotros. ¿Cómo me dirán? Por medio de su Espíritu Santo, del cual somos templo. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Tiene los mismos atributos que Papá Dios, que Cristo Jesús,
El Espíritu Santo, por eso son una Trinidad, una sola, un solo Dios. Entonces, tenemos al Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros, por nosotros y luego para las otras personas que se nos acercan. Pero no para ahí la cosa. Tenemos la tarea divina de cumplir la gran comisión dada por Dios. ¿Saben lo que somos como iglesia? Colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios, eso somos. Una tarea divina. Una tarea divina. Qué hermoso. ¿Qué es la iglesia? Eclesia. Eclesia, la iglesia en el vocablo griego dice eka. Ek. Y la otra siguiente es Klesia con K otra vez. K-E-L-E-S-I-A. La primera eka significa fuera de. Y lo siguiente, la eclesia o el kaleos, es llamar. Llamar fuera de. Asamblea de llamados para salir afuera. ¿Qué es eso? Salir afuera. Te salvas por Cristo Jesús y predicas para afuera tuyo y hacer conocer a Cristo. Tenemos miedo de predicar. No sé cómo vamos a rendir cuenta allá en el trono celestial, porque eso es la gran comisión que Dios nos dio, nos dejó. La iglesia de Dios, ya lo dijimos, es el cuerpo de Cristo donde Dios habita a través de su Espíritu Santo. Cuerpo de Cristo donde Dios, Papá, habita a través de su Espíritu Santo, la Trinidad presente. ¿Para qué? Tenemos la tarea divina de cumplir la gran comisión, ya lo hablamos. Entonces ya sabemos que eclesia es salir para afuera. La asamblea o el grupo de cristianos, el grupo de iglesias debe salir para afuera cuando es santo. Salir para afuera. Y suena a veces, predicar, decimos no, yo no puedo predicar. Predicar es hablar de Cristo. Simple, hablar de Cristo. Que es Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió, que caminó con nosotros siendo hombre, y que en 3 días cumplió el plan perfecto de Dios. Fue crucificado y dejó ahí todos nuestros pecados. Y resucitó al 3er día para darnos la vida eterna, la resurrección de que hablamos en el arrebatamiento. Y hablarle de esas cosas, eso es predicar. Predicar también es hablar de tu testimonio de vida. ¿Qué hizo Dios en tu vida? O en la vida de tu familia. Tu padre, tu mamá, tu hijo, tu nieto enfermo. Se oró por él, oraste por él y se sanó. O simple, ¿cómo te protege Dios en esta pandemia? Eso no es un milagro. Existen varios sentidos usados actualmente para iglesia. La palabra iglesia se aplica a todo el cuerpo cristiano de una ciudad. En esa época, Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintios. O sea, un grupo en una ciudad. También a una congregación en especial, ¿verdad? La iglesia dice de Priscila y Aquila, y era en una casa, era una célula,
Y yo lo llamaban iglesia. Tu célula de oración es una iglesia. Es un templo sagrado. En tu casa estás haciendo tu reunión de oración con gente de la iglesia. Tu casa se convirtió en una iglesia. Bendecido por Dios. No te olvides. No te olvides de eso. También la iglesia es el cuerpo de todos los creyentes en Cristo, en todo el mundo y en todos los tiempos. En todo el mundo y en todos los tiempos. Somos su iglesia, los que creemos en Cristo Jesús. El segundo punto de nuestro manual dice ilustraciones o analogías de la iglesia. El cuerpo de Cristo. 2000 años y más, y Jesús sigue vivo en nosotros. Y se manifiesta en forma física y visiblemente por su iglesia. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo dentro de tu corazón. Cuando tenés lo que hablamos al principio, tu adoración en tu lugar secreto, y al salir encuentras a esa persona y le hablas de la palabra de Dios, es Cristo con el Espíritu Santo que está hablando por tu boca. A veces decís cosas que ni pensaste y después te quedas sorprendido. ¿Por qué yo dije esto? Porque el Espíritu Santo con Cristo Jesús te estaba dando las palabras justas para esa persona. Y no te asustes que con alguna persona con quien hablas alguna vez vuelve y te diga, ¿te acordás de aquella vez que me dijiste esto, esto y esto? Eso cambió mi vida. Ni te diste cuenta tú. No te diste cuenta. Pero era el mismo Dios, Cristo Jesús, en ti, con el Espíritu Santo, estaba hablando a esa persona. Entonces, Jesús se manifiesta física y visiblemente por su iglesia. Él es la cabeza, dice la palabra. Y nosotros su cuerpo. Nosotros su cuerpo. ¿Y qué hacemos? Llevamos a cabo la obra encomendada por él, lo que le estaba diciendo. Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, caminó con su creación. Él era Dios y vino a la tierra a comprarnos de nuevo y a justificarnos frente al Padre. Murió en la cruz, pagó todo el precio. Por eso la salvación es gratis. La salvación es gratis. Él ya pagó todo. No ganamos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sus obras, su trabajo de evangelización, así como vino Él, cada uno de nosotros, que somos su iglesia, templo del Espíritu Santo, hacemos la obra de Dios. Y lo que le dije antes, somos colaboradores de Dios. Imagínense qué trabajo más hermoso. Cristo caminó como hombre, ascendió y vive en nosotros, manifestado en esta raza humana con sus dones y ministerios. Los dones que Dios te da, los dones que vos tenés, Cristo te lo dio para usar, no para tu beneficio, sino para beneficio de la humanidad. Somos esa iglesia que tiene ministerios increíbles. ¿Quién iba a pensar que yo iba a hacer esto que estoy haciendo, enseñar su palabra? Nunca me pasó en la cabeza. 50 años de vida y no estaba
ni sabía que iba a hacer esto. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Cuando sos su iglesia, el Espíritu Santo te da la fuerza necesaria para hablar de sus dones y sus ministerios. No sé qué habrá entre ustedes algún apóstol que vaya a plantar iglesias, profeta de Dios que diga las cosas a las personas o a la iglesia, un evangelista que vaya a predicar por todo el mundo, un maestro de la palabra enseñando la Biblia, la palabra de Dios, o un pastor pastoreando una iglesia en un lugar con la iglesia de Cristo. También nos dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15:1. Los hijos de Dios reflejamos a Cristo Jesús aquí en la tierra, pero ¿cómo? Conectados a esa vid, una rama, y ahí estamos. ¿Y por qué dice eso? Porque de ese ejemplo clásico, si estamos conectados, pues tenemos frutos, flores y frutos, pero si estamos desconectados de Cristo, nos morimos espiritualmente. Debemos reflejar ese carácter de Cristo Jesús. Por eso somos los pámpanos que habla la palabra. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. La vid es incompleta sin los pámpanos. Y los pámpanos nada son si están apartados de la vida que fluye de la vid. Entonces, para que Cristo sea conocido, depende de nosotros. Para que conozcan su nombre. Y Él vive en nosotros. Y compartimos su vida. Y compartimos su vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Los humanos tenemos millones de células del cuerpo, estamos hablando de células vivas. Y así es el cuerpo de Cristo. Millones de células, y todos unidos. Todas esas células están formando mi cuerpo completo, de pie a cabeza. Son células vivas. De eso nos habló Dios. Cristo es la cabeza, es el que piensa, el que dirige. Y este cuerpo del que habla son los miles y miles y miles de células que forman el cuerpo de Cristo. Cada célula, una persona. Cada célula, un alma. Es lo que Dios nos está enseñando. El segundo punto dice el templo de Dios. El templo es un lugar en que Dios habita, aunque Él puede estar en todas partes. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Él vivía ahí. Y se localiza a sí mismo en un lugar particular donde la gente puede expresar libremente la adoración y amor al Señor. Y vive en la iglesia.
por medio de su Espíritu Santo, su iglesia que somos nosotros. Ese lugar, ese edificio no va a sanar a nadie. En ese lugar se sana cuando estamos nosotros, la iglesia, y Cristo Jesús en nosotros, y el Espíritu Santo obra en las personas. No somos nosotros, ni es el templo físico. Corintios 6, 19 dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no es de vosotros? Si somos templos del Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Cristo Jesús lo prometió: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y otra vez el Padre, dice Jesús: iré junto al Padre y vendré con Él y haremos morada con Él. Somos templo de un Dios vivo y no queremos. No es que no queramos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Para eso es esta escuela de líderes, para que tú conozcas, para que yo, maestro, conozca también lo que soy en Dios Padre, que en Dios Hijo, Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, para que pueda volver a enseñar a otras personas. Líderes haciendo líderes. Líderes haciendo líderes. Impresionante es la palabra de Dios. Templo de Dios. También, esto a mí me molestaba antes. No me gustaba. Dice que somos, cada uno de nosotros somos la esposa de Cristo. Y un varón, hasta que entendí el significado de ser la esposa de Cristo. Dice la palabra en Efesios 5, 25, 27: marido, amad a vuestras mujeres. Está hablando de un matrimonio. Y acá habla en forma espiritual. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que nos limpia, que nos purifica, a fin de presentársela a sí mismo, a Cristo Jesús, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si permanecemos en Cristo, si permanecemos en el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por ellos, por el Padre Celestial, sucede esto. Él nos prepara como la novia del que habla en Apocalipsis. ¿Por qué habla como la novia? Marido y mujer, una sola carne. Así que un chiquito es arrebatado. Los alumnos que están presentes somos arrebatados. ¿Y dónde nos vamos? Junto a Cristo, en las nubes. Y después habla de la gran cena, de la boda. ¿De quién? De cada uno de nosotros. Porque en Apocalipsis, aquellos que leyeron y la cual la gente los habrá enseñado, habla de que no va a haber templo. Dios Padre, Dios va a ser el templo y nosotros estaremos en Cristo y Cristo dentro de ese Dios todopoderoso. Una sola carne con Dios. Si somos obedientes aquí en la tierra, iglesia,
Iglesia, estaremos dentro de ese Dios Todopoderoso. Es lo que nos espera. Y no entendemos a veces. El mundo con sus cosas a veces nos distrae. Porque os celo con celo de Dios, pues os desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. La fundación de la Iglesia de Cristo encierra características especiales que lo diferencia de cualquier otra institución humana. La Iglesia de Cristo nació en Pentecostés, en aquel aposento alto. Nosotros queremos lámparas para Cristo. ¿Cómo vino el Espíritu Santo? Jesús, a subir al cielo, les ordenó que esperasen en ese aposento alto. Y dicen los estudiosos que 500 empezaron orando todos juntos. Después quedaron 350 y después los 120. Entre ellos las mujeres, habla de María. 120 personas, 120 almas, orando continuamente por 10 días para que venga el gran avivamiento que conocemos. Cuando hay oración conjunta, el Espíritu Santo se mueve. Podés probarlo en tu familia. Podés probarlo en tu familia. Hacer una vigilia, 3 días, puede ser factible porque son viernes, sábado y domingo. Toda la familia, pero en oración, leyendo la palabra, no durmiendo, 3 días. ¿Quieres un avivamiento en tu familia? ¿Quieres un avivamiento en toda tu generación? Aquí está la respuesta. Pueden leer. Dice así: cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándole sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. En el Antiguo Testamento también habla eso. En Éxodo 40, 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. En ese lugar ya no podían entrar cuando estuvo Jehová en ese lugar. Y todo esto es realizado por el Espíritu Santo. Hay otro similar, y es en Hechos 4:31, en que empezaron a orar los discípulos y un montón de gentes que creyeron en Cristo, y lo mismo ocurrió. El lugar tembló, dice. El Espíritu Santo estuvo con ellos. La obra de la Iglesia. ¿Cuál es nuestra obra, nuestra misión? La evangelización del mundo es nuestro trabajo.
constituirse en un cuerpo congregacional donde se adore a Dios, ser un instrumento para edificar y perfeccionar a los santos, lo que estamos haciendo hoy. Sostener tu nivel moral. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar lo que se había perdido. Para tener comunión con nosotros y edificar un cuerpo de creyentes, iglesia, a la imagen de su Hijo Jesucristo. El primer objetivo es la evangelización del mundo. La evangelización del mundo. Predicar la salvación y hacer discípulos de todas las naciones. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar al mundo de lo que se había perdido. Mateo 18:11. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no encomendó la tarea de evangelizar a los ángeles, el Señor encomendó la tarea a nosotros, los hombres. El Señor ha confiado en su iglesia, nosotros, para predicar a todas las criaturas del mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15, 16. Y este es el versículo rema del CFA, que dice así, es Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id, es una orden, y hacer discípulos a todas las naciones, discípulos células, bautizándolos, bautismo, en agua y en el Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles esto que estamos haciendo, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es el versículo rema del Centro Familiar de Adoración. De esto se basa la visión de la iglesia que Dios le dio al pastor Emilio Abreu. O sea que estamos cumpliendo la visión de Dios. Y el propósito de Dios es recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo en todas partes del mundo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán, es para nosotros, en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Es para nosotros. Si nosotros no hablamos, muchas personas no serán salvas. Tenemos que hablar de Cristo Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Está en presente continuo, castellano. Está en presente continuo, o sea, es para hoy, presente, y para mañana y los siguientes días, continuamente. Un presente, hoy es presente, esta tarde es presente, esta noche sigue vigente. Es lo que Dios nos está diciendo acá. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí,
y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 15, 26, 27. El poder que trae consigo el bautismo con el Espíritu Santo es para ser testigos de Cristo, con señales, milagros y maravillas. No para que te luzcas, no para que te envanezca. El Espíritu Santo es el que hace el milagro, no fulano de tal, no tal iglesia. Es el Espíritu Santo utilizando a su iglesia, a algunos de los creyentes de la congregación. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es nosotros, para nosotros es. El Espíritu Santo capacita para hablar con de nuevo la palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Es la segunda vez que le hablé, el Espíritu Santo se manifestaba. Constituirse un cuerpo congregacional donde se adore a Dios en comunidad. La iglesia, hablamos de eso, está compuesta por un grupo de personas de todo tipo. No importa la raza, el color, su estado, su condición social. Son personas que han confesado su fe en Cristo como Señor y Salvador. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Ser un instrumento para edificar y perfeccionar a los santos en comunión. Para eso están siendo preparados ustedes, no por mí, es por el Espíritu Santo mismo, porque son sus palabras. Cristo Jesús es Dios mismo, porque estamos utilizando todas las palabras escritas en ese manual de vida que es la Biblia. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ella para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14, 2. Entonces, ¿para qué los dones que tanto queremos? Para edificar a la iglesia. La comunión y servicio que proporciona la iglesia se basa en la paternidad de Dios, en el señorío de Cristo, la comunión entre hermanos, la cordialidad, la solidaridad y calor humano eran características de la iglesia en sus inicios. La iglesia primitiva, compartían todos, se conocían todos, se abrazaban, eran hermanos. ¿Cómo tratas a los componentes de tu iglesia CF Alambaré? ¿Cómo estamos tratando a las personas? Les saludamos aunque sea cuando nos encontramos en la iglesia antes de esta pandemia. Porque dice la palabra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Sostener el nivel moral. Sostenernos en este mundo de caos y de todas las cosas que nos ofrecen, de todas las leyes permisivas que traen. Mantener tu nivel moral, lo que dice la palabra de Dios.
Porque el mundo nos ofrece muchas cosas. Ofrece leyes libertinas, el homosexualismo, la LGBT, leyes que se quieren imponer. Nosotros debemos mantener nuestro nivel moral y sostener a la iglesia, a los otros compañeros, en este nivel moral que nos habla. Somos la sal y la luz del mundo. La sal para dar sabor a las palabras que vamos a dar y la luz para iluminar a esas personas que están en oscuridad. Concluyendo, la iglesia es el conjunto de personas que se reúnen en un lugar para alabar y adorar a Dios en comunión y unidad. La iglesia fue instituida por Cristo mismo para que los hijos de Dios puedan crecer y madurar en la fe en su Salvador. La misma tiene la tarea de predicar la salvación y hacer discípulos de todo el mundo y preservar a la sociedad de la corrupción moral. Cada iglesia, cada creyente, tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo que debemos de ejercer a lo largo de nuestra permanencia aquí en la tierra. Iglesia, oremos por cada uno de nosotros para que podamos cumplir ese papel de iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de ser colaboradores de Dios para expandir el reino de los cielos a todo el mundo. Que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, lo dijo Cristo. Y les enviaré un consolador que estará con ustedes y en ustedes, templo del Espíritu Santo. Nos preguntan, ¿conocés vos que sos templo de ese Espíritu Santo? Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, es la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.